Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. De vuelta, estamos aquí en el Instituto de Antioquía y estoy otra vez con Coco Canto. ¿Cómo andas, Coco? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Bruno. Es un honor. Gracias por recibirme aquí en tu podcast. Hace 2 años grabamos allá en los dormitorios con un micrófono, no sé si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Sí, pues han pasado 2 años y muchas cosas. Y bueno, pues ahora quise volverte a invitar porque pues tenemos este formato de video. Genial, gracias. Me siento muy honrado de estar aquí. Saludos a todos y bendiciones. Sí, pues no sé, para introducirnos, que puedas decir cómo te ha ido estos últimos 2 años así. Pues bueno, me casé, que eso fue un parteaguas de mi vida, con la mejor mujer del mundo, con mi esposa Vanessa. Y pues más maravilloso es que la consumación es amor. A los 7 meses, ¿verdad? Nos enteramos de que vamos a ser papás. Primero Dios, esperamos el pequeño o pequeña. En febrero, pues aún no sabemos qué va a ser, pero pues estamos muy contentos, muy alegres. Te cambia la perspectiva de muchas cosas, trabajando duro en la iglesia, aparte del emprendimiento que yo tengo, y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Antes de casarme, de hecho, yo me dediqué un año entero a estar escribiendo, pero antes es una preparación de 3 años de lecturas y mucho estudio, y pues gracias a Dios estamos por sacar a la luz nuestro primer libro, que va a estar siendo distribuido por Editorial CLIE y publicado por Editorial CLIE, una gran editorial española de literatura evangélica, ¿verdad?, en español. Y sí, es una bendición. Y en febrero 2025, 11, debe estar ya el libro disponible. Y pues ha sido una travesía junto aquí a la facultad, venir a estudiar la maestría, estudiar idiomas bíblicos. Y De aquí tú sabes qué onda, tú sabes qué rollo, cómo está la jugada aquí. Sí, no, de todo un poco. Pues primero que nada, felicidades, ¿verdad?, por todo este último tiempo, todo lo que has venido haciendo. He podido ver de cerca todos estos detalles. Estuve en tu boda. Sí, tú fuiste un best man. Sí, de hecho esta semana tu papá subió una foto y por primera vez vi esa foto. No había visto esa foto, que estaba ahí bonita la foto. en primera fila. Y pues aquí en la facultad y siempre que nos vemos ahí en México y todo eso. Pero esta ocasión me imagino que fue un poco difícil, ¿no? El venir, ya no como la vez pasada que venías y pues ya estabas comprometido, pero ahora ya casado y con un bebé en espera, pues venir 3 semanas fuera de casa es complicado. Sí, con la mujer embarazada, con mi esposa, pues sí me da pendiente, ¿no?, dejarla ahí sola. Estábamos arreglando ciertas cosas de la casa, hice un tinglado ahí, arreglando ahí las tuberías. Pues es una casa que nos dábamos rentada, pero que ahora vivimos, y pues hay que darle su manita de gato. Sí. Y ahorita pues han sucedido algunas cosas ahí, me preocupa, pues no estoy ahí para ayudar. Igual mi perrito se enferma, y yo bien mal, bien triste, pero pues todo ha salido bien hasta el día de hoy, todo está en orden. Gracias a Dios, su mamá de ella pues se queda a cuidarla, y esto me da un poco más de seguridad para poder estar aquí. Como dices, ¿no? La vida cambia a partir de ese tipo de decisiones, como el matrimonio. Sí. Pero bueno, yo creo que en otra ocasión podremos hablar de ese tema. Hoy quiero aprovechar el espacio, el tiempo para hablar de un tema en el que estás enfocado de lleno, que es la teología. Y yo creo que muchos de los que escuchan quisieran tenerte un día, ¿no?, sentado junto a ti y hacerte muchas preguntas sobre teología. Y yo quisiera que aprovechemos este espacio y que nos enfocáramos en un punto que creo que poco a poco he venido descubriendo su trascendencia. Y quisiera que compartieras un poco de esta perspectiva, ¿no?, de la diferencia entre una teología sistemática, que muchos es el primer contacto que tienen, ¿no?, con la teología, una teología sistemática, pero que después se da cuenta uno, ¿verdad?, que esa teología es una rama de la teología bíblica. Entonces, cuéntanos un poco de esto en un lenguaje para chicos de 15, 20 años que nos sigan. Voy a intentarlo, porque sí, las dos son importantes. Yo creo que ambas teologías tienen que retroalimentarse. Yo, más que ver la teología bíblica como una rama de la teología sistemática o viceversa, más de ver la teología sistemática como una rama de la teología. Son dos disciplinas que comparten y se ayudan mutuamente, pero son diferentes, no son exactamente igual. La teología sistemática tiene su inicio formal con la escolástica medieval, ¿no? Donde se empiezan a ver conceptos de belleza, de estética, filosofía. De hecho, en aquel entonces la teología era la madre de todas las ciencias, porque no había esa división que hacemos hoy entre secular y espiritual. O sea, ellos lo veían todo conjunto. Incluso el Estado pues estaba a un lado con la iglesia. Sí. Y pues era una disciplina de la más alta, era la culmen. O sea,
No es como hoy, ¿no? Que nosotros primero estudiamos teología y luego todo lo demás, ¿no? Entonces, tú puedes estudiar algo de medicina, que, pues, o no, letras, literatura, filosofía, todo eso era antes y luego seguía la teología. Entonces, Santo Tomás de Aquino pues, es el padre de la escolástica, ¿no? Okay. Este gran pensador que tiene su libro Summa Teológico, su tratado. Ahí están las 5 vías, la vía de la no contingencia, de la causa de todo. Es muy interesante leer a Santo Tomás de Aquino. Y pues él parte a priori de una filosofía ya de Aristóteles, la filosofía aristotélica, ¿no? Entonces, la causa eficiente de la que habla todo está basado en Aristóteles. Este pensamiento de abordar temáticas a priori y buscar sustento bíblico es lo que le va a dar forma a lo que conocemos hoy como teología sistemática. Okay. Los teólogos como Millar Erickson, Leo Garrett y otros, pues parten de temáticas y agarran todo el conjunto de la escritura para ver qué dice de ese tópico en sí. Entonces, es el tema primero a priori y luego viene, o igual puede ser que la misma escritura nos dé una pauta para un concepto, un principio, y de ahí vamos y abordamos lo que dice la escritura. A grandes rasgos eso sería, pero bebe mucho de la escolástica medieval, que busca por la lógica tener un sentido de la fe, una integración entre fe y razón, ¿no? Y yo creo que eso es una base muy importante, ¿verdad? Al momento de adentrarse en la teología sistemática, porque hay un trasfondo tal cual, no es como que una ensalada de versículos para que hablen de un tema, sino que habla de ese contexto cultural o educativo en el que se formó. Entonces, ese es el primer acercamiento, que ahora veamos en contraste ¿cuál es el papel de la teología bíblica? Bueno, la teología bíblica surge, no es muy antiguo, surge de hecho así formalmente en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es un concepto que de hecho puede sonar extraño, pero surge del liberalismo teológico en cierta parte, en cierto aspecto, con Friedrich Schleiermacher, que hace su exégesis de la desmitologización del Antiguo Testamento, donde se tiene que ver al autor hablar por sí solo. Eso empieza a surgir luego de ahí. Ya no se enfoca tanto en ver la perspectiva canónica. ¿Qué digo con perspectiva canónica? Es ver el texto bíblico como un todo y de ahí partir la analogía de la fe, es decir, la escritura se interpreta con la escritura. Sino que se parte ya de forma crítica a cada autor, ¿no? De la Biblia. Cada autor tiene algo que decir, tiene un contexto. No busca imponerse otro autor sobre ese, ¿no? Sino, si voy a ver Isaías, me clavo en Isaías para entender sus referencias. Entonces, tiene algo que ver con eso. ¿Por qué? Porque sí había ya cierto escepticismo al dogma. Antes el dogma era a priori, con el cual se interpretaba la Biblia. Ahora no. Como se cuestiona el dogma, se empieza con la Biblia para ver la ruta contextual de la teología que tenían y se busca ver la evolución de la conciencia religiosa del pueblo de Israel hasta el Nuevo Testamento. Entonces, es como lo contrario. Pero ambas tienen cosas muy oportunas y se retroalimentan y se critican la una a la otra, se necesitan ambas. Sí. Y puede haber ciertos peligros, como bien mencionas, en este contraste. En ocasiones se puede contradecir el hecho de que hay un concepto que aborda cierto autor, pero después otro autor lo puede malinterpretar o los podemos contradecir nosotros, ¿verdad? Que estamos 2000 años después tratando de estudiar en otro contexto cultural. Pero me llama bastante la atención, ¿verdad? Porque este principio también fue algo muy usado en la Reforma, el hecho de la Biblia se interpreta a sí misma y cómo resurgió ese estudio de la palabra. Entonces, ¿crees que en la Reforma hubo un avance para poder abrir campo a la teología? Pues las raíces de la teología bíblica pues surgen en la Reforma. Martín Lutero no era un teólogo bíblico, era anacrónico porque aún no se había... Digo teología bíblica en el sentido conceptual de hoy, ¿no? Porque pues de que era bíblico, pues eso de ser lo bíblico. Pero él sí busca quitar lo aristotélico que se le había impuesto al texto bíblico. Un ejemplo, la transubstanciación, que los católicos romanos creían debido a la teología de Santo Tomás de Aquino. La transubstanciación se basa en la percepción aristotélica del cambio de accidentes cuando la esencia queda intacta. Por eso decían que cuando ellos decían que se convertía el vino en sangre y el pan en carne, había una transubstancia, es decir, la sustancia cambiaba aunque el accidente se quedaba ahí. Es decir, los átomos iban a ser la carne de Jesús y la sangre de Jesús, pero el accidente era diferente. Lutero repudiaba esto porque decía, es cancelar el misterio, ¿no? Entonces, Lutero no fue tanto un teólogo bíblico y tampoco tan sistemático, fue más
un hombre espiritual, hasta algunos lo consideran místico. Okay. Entonces sí aboga por la razón, por una fe racional, pero él siempre va al misterio, la teología luterana siempre va al misterio. Entonces él decía, algunos han dicho que la consubstanciación le pertenece a él en el campo de ver la cena del Señor, la Eucaristía, pero él nunca lo tomó así. Él dijo que el pan cohabitaba junto con la carne de Jesús y el vino junto con la sangre. Era un misterio, pero el pan seguía siendo pan y la sangre seguía siendo, pero es un misterio, no sé. Él dijo en Juan, esta es mi carne, yo soy verdadera comida, ¿no? Y en la tradición sinóptica de la cena, esta es mi carne, este pan es mi carne, ¿no? Y esta sangre, este vino es mi sangre. Sí. Luego Pablo lo aborda en 1 Corintios 11. Entonces sí hay un desafío a la priori tomista, o sea, Tomás de Aquino, de la filosofía aristotélica. Sin embargo, los teólogos posteriores, Melacto, luego toda la Confesión de Concordia, luego Calvino, luego Beza, Teodoro Beza, Gomarus, incluso Arminio, todos ellos crearon otra escolástica, llamada la escolástica protestante. Y es lo mismo, es sistematizar los conceptos teológicos en diferentes tópicos, ¿no? Okay. Ya luego, pues ya cerca con Friedrich Schleiermacher, empieza a hablar de cómo la evolución religiosa se encuentra en la Biblia y que la Biblia narra experiencias genuinas, sentimentales y existenciales de cada hombre de Dios y que no es en sí como así sucedió. Okay. Y eso nos lleva hasta lo que conocemos como teología bíblica hoy. Entonces, aunque muchos critiquen a Friedrich Schleiermacher, pues nos dejó ahí distintivos que hasta el día de hoy usamos. Buenísimo. Sí. Y para poder verlo de una manera más cercana, por ejemplo, yo he escuchado del debate, ¿no? Que en ocasiones hablan de conceptos de fe, por ejemplo, en Romanos, pero lo contrastan con Santiago. Y en una teología sistemática podríamos encontrar que se contradicen, pero en una teología bíblica encontramos que es el concepto de Dios. ¿Qué claro, por ejemplo, en eso que dices tú, primero hay una nueva, bueno, no es nueva, ya tiene mucho tiempo, pero aquí en Latinoamérica pues apenas nos está llegando, yo hace tiempo que la leo. N.T. Wright, James Dunn, Scott McKnight hablan de la nueva perspectiva de Pablo, ¿no? Okay. Que surge con A.P. Sanders en su libro Pablo y el judaísmo palestino, ¿no? Donde hay un cuestionamiento a la justificación como se entiende tradicionalmente por nosotros protestantes, que no es una cuestión de justificación legal forense, en el sentido de que una absolución de Dios para el perdón solamente, sino que también tiene rasgos horizontales, es decir, habla de un injerto al pacto, como N.T. Wright dice, y una comunión unos con otros. Entonces, hay que verlo como un complemento, no como algo que sustituye lo anterior. Y ahora, Santiago, pues, tiene esta concepción judía del juicio escatológico, de la justificación final. Santiago se cree que es uno de los primeros escritos, si no el primero, del Nuevo Testamento. Entonces, la teología neotestamentera, pues, sí tuvo un desarrollo. Entonces, Santiago eso no quiere decir que lo que está ahí no sea verdadero o menos verdad. Pablo, ¿qué hace? Pablo tiene un pensamiento más sofisticado y en mi libro yo hablo un poquito de eso. Pablo tiene un acercamiento más sofisticado y ¿qué va a hacer? Va a ver la justificación desde la perspectiva del ya, pero todavía no. Eso sí, los judíos creían que es el final de los tiempos. Romanos capítulo 2, si tú sigues pecando vas a atesorar ira para ti en el día de la ira y en el justo juicio de Dios. Entonces los que hagan lo bueno recibirán vida eterna, los que hagan lo malo recibirán la condenación. Esa es toda la perspectiva judía de condenación y de salvación en el día de Yahweh, que es el día de Cristo. Pero Pablo, pues, sabiendo que el Espíritu ya muere en nosotros, ya hay justificación, ¿no? Sí. Y las dos embonan perfectamente. Tanto importa la salvación forense que el Señor hace con nosotros sin merecerlo, esa declaración por gracia, tanto importa lo que hagamos en esta vida, ¿no? Entonces, Santiago nos ha definido una fe por obras. En el capítulo 1 dice que hemos nacido por la palabra de verdad, es decir, hay un nuevo nacimiento que nos lleva a hacer el bien, ¿no? Pues para eso nos llamó el Señor. Y al final, pues, vamos a rendir cuentas al Señor. Aunque ya la justificación ya está actuando. Y obviamente yo creo que un impío no es igual de condenado igual que un justo. Es un tema muy amplio, pero ahí vemos justamente eso, que la teología bíblica va a decir que Santiago, ¿verdad?, tiene su distintivo y Pablo tiene su distintivo. No los contradecimos. Los teólogos liberales sí lo hacen, sí los contradicen y sí ven como irrelevante esto porque son discusiones de contradicción. Nosotros no, creemos que se complementan. Claro. Sí, y al fin de cuentas nos dan más riqueza, ¿no? de algún tema de la teología sistemática. La teología bíblica en este sentido pues aporta todos estos detalles que hacen que nuestra teología pues sea más concreta y no sé, estaba pensando en un ejemplo, por ejemplo, a veces que podemos hablar del amor de Dios, y en ocasiones en algunos pasajes bíblicos vemos como si Dios mostrara más ira que amor.
Entonces, como comentábamos en clase, ¿no? Que sí, Dios es amor, pero yo escuché que estabas diciendo, ¿no? Que Dios no es ira. No. Manifiesta ira, pero no es ira. Y Dios es amor y manifiesta amor. Entonces, creo que una teología bíblica nos puede mostrar a fondo esto, que en ocasiones la teología sistemática puede tener contradicciones. Sí, porque ya está sujeta a una tradición teológica o una estructura. Ahora, yo no digo que se debe dejar, porque tenemos dogmas cristológicos, tenemos concilios que nos hablan de la eternidad. Todo cristiano debe leer la Biblia a la luz de eso y lo que ha hecho Jesús en su vida. Porque yo puedo leer la Biblia como un ateo, no creyendo que lo que Jesús hace, y puedo hacer teología bíblica según, pero no la voy a integrar bien. Porque, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 2? Que los hombres naturales no entienden las cosas del Espíritu porque hacen discernir espiritualmente. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso les digo que la labor teológica es mucho más amplia, ¿no? Algunos se creen teólogos simplemente por ya saber unas palabras en griego, ya somos teólogos, ¿no? O sea, es una ardua tarea. Los que nos dedicamos en el área conservadora, pues tenemos que ensuciarnos, ir a la crítica de las fuentes, crítica de la narración, incluso la hipótesis documental y todo esto, que no nos gusta, pero hay que hacerlo. Y de ahí vamos y todo eso lo vertemos en una teología sistemática que luego va a tener una praxis pastoral. Pero tenemos que siempre buscar darle la gloria a Jesús y con un compromiso firme en la infalibilidad de las Escrituras. O sea, digo, todos vamos a priori a la Biblia. Claro. Entonces, por eso yo le doy crédito también a la teología sistemática. No voy a la Biblia sin tener en cuenta los dogmas cristológicos. O sea, tengo que tener eso en cuenta. Porque soy cristiano, o sea, todos partimos de presupuestos. Ateos, posmodernos, todos parten. Yo quiero partir por la fe en que Dios ha guiado a la iglesia para tener lo que tenemos hoy. Sí, es una gran senda, ¿no? De todo esto de la teología, que todos estos son herramientas que complementan un mismo fin. Y una última pregunta de este aspecto, ¿será que Pablo, o bueno, en este caso el autor a los Hebreos, hizo como una teología sistemática de la fe en Hebreos 11? Pues es que sería anacrónico, porque la concepción judía no era tan así como luego va a ser la helenista, ¿no? Ya había cierta influencia del helenismo y él, estoy seguro que fue un judío helenista. Okay. Pero no creo que haya sido como una teología sistemática, pero sí se ve pues verdades ahí, sobre todo la tamización de las leyes rituales con lo que pasa en el Nuevo Pacto. Eso es increíble. Creo que tú entraste a una conferencia mía. No, bueno, creo que esa no. No, yo me acuerdo que hablaste de eso cuando me diste Hebreos en sí, yo doy un curso hace poco del Espíritu Santo y vemos el desarrollo de la neumatología primitiva. Y Hebreos, dice Scott McKnight, es el primero que logra separar el antiguo pacto del nuevo. O sea, en la dispensación soteriológica, es decir, de salvación. No me refiero a que uno tenga relevancia y el otro sí, no, sino que en cuanto al aspecto de limpieza del pecado, pues el antiguo pacto solo era una sombra, ¿no?, de lo que había de venir. Entonces, una teología sistemática no, pero sí principios hermenéuticos que nos van a servir para entender toda la Biblia, ¿no? Buenísimo. Sí. Y uno de los extremos que puede suceder en este proceso que mencionabas es esto de las falacias, que hay un libro muy bueno de falacias exegéticas. D. Carson. Y hay una de las más comunes, que es la falacia de la raíz etimológica. Esa es muy común. Que yo creo que todos han escuchado, ¿no?, algún predicador de que la raíz etimológica de tal palabra es tal. Y de ahí parten. ¿Cuál es una manera de evitar esto? Contexto. O sea, hay gente que no es buena idea irte al Strong. O sea, desactualizadísimo. Ir a Vine tampoco. O sea, son libros que ya cumplieron su propósito. Strong es como una guía general, pero no sirve para... Entonces, para eso se estudian las fuentes extracanónicas para ver cómo se pensaba. Te voy a dar un ejemplo. Hablábamos de justificación. Sí. Lutero lee la justificación en su contexto. No tenía las fuentes que tenemos hoy. En 1947, si no me equivoco, se descubren los rollos del Mar Muerto, del Qumran, y eso refleja muchísimo de la teología del periodo intertestamentario y el tiempo que Jesús estaba. Eso te muestra cómo los judíos pensaban, cuál era su epistemología de vida, de religiosa, y entiendes mejor a Jesús, entiendes mejor a Pablo, ¿no? Con los escritos no solamente del Mar Muerto, sino, no sé, intertestamentarios como Ben Sira, como Sabiduría de Salomón, como Primera de Enoc, aunque a muchos no les guste, no literatura inspirada, pero sí te ayuda a entender. Lutero, histórica. Anselmo de Canterbury fueron grandes hombres de Dios, y yo estoy de acuerdo con ellos que ven esa ficción legal, que no es ficción en realidad de la justificación, ¿no? Que Cristo lleva la ira de Dios sobre él. Eso yo lo creo porque el texto 2 Corintios 5:21 lo dice.
Quizá luego Calvino y los demás lo llevaron a un extremo. Entonces vamos con la palabra justicia, dikaiosune, la justificación. Muchos de los reformadores entendían en su contexto medieval, donde había un señor feudal que se ofendía porque sus súbditos no hacían lo que no pagaban tributo y todo. Entonces, fíjate cómo las preconcepciones también hacen. No estoy negando mucho de lo que ellos dijeron es verdad. Yo estoy sujeto a una teoría de la expiación, de la sustitución penal, que Cristo fue en nuestro lugar y todo eso, claro. Pero se descubrió que la literatura intestamentaria, dikaiosune, no solamente se refiere a eso, sino a la restauración, incluso en los Salmos. Y también habla también del injerto al pacto. Entonces, cuando se lee Pablo, ¿cómo lo vas a leer tú? Porque es lo que voy a decir. En griego hay dos tipos de griego. Tú sabes que nosotros conocemos en cuanto a las ciencias bíblicas. Está el griego clásico, Platón, Aristóteles, y está el griego koiné, que no es exactamente igual. Entonces yo no puedo agarrar simplemente el significado del griego clásico y aplicárselo, no. O sea, los judíos que hablaban griego tenían septuagintalismos, es decir, leían la Septuaginta en griego, pero su concepto de alguna definición puede variar demasiado a lo como era la griega. Entonces Pablo dikaiosune sí tiene un sentido de absolución legal, pero también de injerto al pacto de Dios, a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces esa dimensión se pierde mucho porque seguimos casados con una teología medieval. No estoy diciendo que los reformadores no hablaron la verdad, pero como todo, o sea, nos ayudamos de las fuentes. Entonces, la raíz etimológica es ir a la palabra originalmente, pero ¿y si cambia el significado? Porque el lenguaje es otra cosa, también es dinámico. Es lo que proponía Ludwig Wittgenstein en sus juegos del lenguaje. ¿No? No soy posmodernista ni nada, pero efectivamente el lenguaje cambia. Yo siempre digo a mis alumnos, por ejemplo, la palabra chiviar en México, en diferentes partes del país significa de una forma diferente. Sí. Aquí en el norte, ¿para ti qué es chiviar? Pues como avergonzarse. En Yucatán, donde yo soy, sí tiene esa connotación, pero tiene un significado más en enojarse. Estás chiviado, que es que estás enojado, estás chiva. No, entonces, fíjate cómo hay una similitud, claro, pero la palabra tiene un significado completamente distinto en otro lado. Y estamos en el mismo país. Sí. ¿No? Y tomando el concepto de justicia, por ejemplo, si lo tratamos de interpretar a lo que nosotros comprendemos como justicia, como en este tiempo, en este país, pues quizá no tendría mucha aplicación, ¿no? Entonces... Sí, por eso yo soy enemigo de a veces que la gente agarra y conceptos bíblicos y los define según la Real Academia Española. Sí, de ahí parte para todo. La gente que no tiene idiomas está bien, va a perder una enseñanza y todo, pero sí se puede perder bastante de la riqueza, ¿no? Sí. Y eso es lo que tiene que hacer un teólogo. Sí. No, y bueno, todo esto que has mencionado de libros, autores, pues ha sido todos tus últimos años de estudio, no solamente en lo individual, ¿no? Sino en instituciones educativas, como lo estamos haciendo ahora en la Facultad de Teología, y ha venido pues capacitándote para llegar a este punto donde pues ya concluiste tu primer libro, está ya muy próximamente a salir, y quisiera hablar un poco de esto, desde qué momento surge esta pasión por escribir y por publicar, porque también son dos cosas distintas, ¿no? Quizá ya tenías tiempo escribiendo, pero cuéntanos el trasfondo de esta obra. Bueno, pues es que antes de venir a la facultad yo ya tenía un acercamiento a esos autores pentecostales básicos, ¿no? Roger Stronstadt, Robert P. Menzies, Frank D. Macias, un poquito más complejo. James Shelton, si no me equivoco se debe llamar, Howard Irving, si no me equivoco se llama, sí, Howard Irving. Entonces me gustaba mucho ver cómo se puede defender la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, que de verdad tiene bases bíblicas muy sólidas, y la evidencia inicial hablando de otras lenguas también. Entonces veo a los nuevocalvinistas, macarturianos, reformaroides ¿cómo se diría? Reformaroides o deformados, mejor dicho. Y criticando, pero hay una articulación teológica, ¿no? Yo siento que todo ese movimiento de redes sociales ayuda a muchos a que empecemos a estudiar, a investigar. Entonces yo empiezo a ver que hay bases sólidas en base a la teología bíblica, porque los teólogos pentecostales se basan mucho en la crítica de la redacción o de las fuentes, para decir que Lucas escribe de una manera diferente a Pablo. Pero yo quería hacer algo más holístico, algo más integral, porque igual veía el peligro de que, bueno, solo basarnos en Lucas, Hechos. Sí. Está bien, pero si lo llevamos a una forma integral, ¿no? De verlo. Porque queramos o no, Pablo también menciona el bautismo en el Espíritu, en 1 Corintios 12:13. Pero ¿cómo es su pensamiento de Pablo? ¿Cómo es su pensamiento de Lucas?
Entonces, este libro no busqué repetir los mismos argumentos de siempre, porque he visto que sacan libros de teología pentecostal, solamente citan a Roger Stronzan otra vez y dicen lo mismo. Busqué que sea más holístico. De hecho, partí desde la concepción del Imago Dei, de la Comisión Cultural que Abraham Cooper definió bastante bien, ¿no? Del papel cultural en el hombre por la gracia común, pero yo soy arminiano, yo no lo veo así. Pero parto del Imago Dei como desde la perspectiva juanina, Juan 20:22, que se entrega el Espíritu vivificante. Luego en Pentecostés se recibe el Espíritu de profecía. No quiero dar spoilers, por eso no voy a avanzar tanto. No, sin spoilers. Pero uso también la literatura del Segundo Templo judía, que si queremos ser teólogos coherentes debemos conocerla. De ahí partimos, y en el capítulo 3, que es el final, hago una integración de cómo la perspectiva paulina, juanina y lucana nos ayudan a tener una fe más integral, ¿no? Que vaya mucho más allá. Y sí, la teología bíblica es sumamente importante porque este movimiento formalmente, con más fuerza, con Gerhard von Rath surge, y luego también antes está Hermann Gunkel, que Hermann Gunkel tenía la tesis de que Lucas era un teólogo del espíritu carismático y Pablo era más sofisticado, tenía una visión más como de los que habían apartado del Qumran o más veía el espíritu como fuente de vida y fuente de existencia, y Lucas no, Lucas lo ve como aquel que obra milagros y portentos con su ungimiento como pasaba en el Antiguo Testamento. Él fue, y él dijo casi, bueno, lo dijo que Lucas presenta la señal inicial, el hablar en lenguas. Yo leía a Hermann Gunkel y eso a mí me impactó. Entonces, hay que trazar esa teología bíblica. Mostrar que cada autor diga lo que diga por sí solo, ¿no? Entonces, pues ahí surge el deseo de hacerlo, y además, pues también leí un libro de Simon Chan, teólogo pentecostal asiático de la Asamblea de Dios, que él dice algo muy importante: los pentecostales últimamente se han englobado solamente a la teología bíblica. Hay que regresar a una teología sistemática. Y dije, quiero también leer a Lucas con un lente canónico, que incluya todas las perspectivas anteriores, dejando que él sea él, pero con las implicaciones más profundas. Entonces, sería una cuestión de que leyera en el libro, ¿no? Porque aquí platicando los grandes rasgos, pues se escucha ahí, pero la justificación que se encuentra creo que es sólida. Entonces, precisamente es lo que dice, ¿no? El subtítulo, por así decirlo, de tu libro, Una fe pentecostal integral. Sí. Que de una manera holística, pues añades todo esto y bueno, el nombre del libro es En Espíritu Santo y Fuego. En Espíritu Santo y Fuego. Desde el inicio ya sabías que así se iba a llamar. No, el Señor me lo mostró. En el proceso. Sí, porque incluso el fuego, en la tradición sinóptica, Marcos no menciona el fuego. Marcos menciona que por Juan el Bautista, que Jesús va a bautizarlos con Espíritu Santo. Lucas y Mateo sí, y Lucas lo expande mucho más. Dice que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y el aventador está en su mano y limpiará su era, y toda la paja inservible será echada para ser quemada. Hay una connotación de juicio ahí. Sí. No veo ningún pentecostal casi hablando de eso. Pero lo interesante es que Juan el Bautista ve al Espíritu con un efecto doble. Para los arrepentidos, bendición escatológica. Para los impenitentes, la condenación. Entonces, la prédica apostólica es un tamizador que muestra quiénes son los santos que siguen al Rey de Justicia, ¿no? Al Maestro de Justicia, como decían los del Qumran, y quiénes son los que no se arrepienten. En Lucas lo encontramos en el Evangelio cuando Simeón abraza al pequeño y dice, el Señor lo ha traído para el levantamiento de muchos y caída de otros. Entonces, Lucas luego va a Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús le dice, quédense aquí porque muy pronto serán bautizados con Espíritu Santo, pero no menciona el fuego. Pero sucede en el día de Pentecostés que ¿cuál es la teofanía que aparece arriba de sus cabezas? ¿Cuál es? Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Entonces dice Lucas, hay un doble propósito aquí. Ese es un templo aprobado por Dios, en el cual yo he inaugurado el nuevo pacto. Y ustedes deben arrepentirse, porque el fuego viene pronto. Y Pedro cita a Joel, capítulo 2, que habla del gran día del Señor y quién se podrá mantener de en pie, ¿no? La luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá. Entonces, detrás de Hechos 2 hay una tradición también del Sinaí, donde el humo está subiendo y hace que el sol no se vea de una forma como normalmente se ve. Entonces, ellos vieron eso y Pedro diciéndolo, entendían a qué se refería el gran día de Yahweh. Y ellos por eso se compugnan de corazón y dicen, ¿qué pues haremos a esto? Y ya Pedro da la respuesta. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibiréis así el don del Espíritu. Hechos 2:39, porque esta promesa
es para, ¿quiénes? Para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todo cuanto el Señor llamase. Sí. ¿Qué es lo que esperas que aporte a aquel lector que pueda tener en sus manos este libro? ¿Qué espíritu hay detrás de esto? ¿Cuál es lo que quieres aportar directamente así de una manera? Primero, entender que resumida? tenemos fundamento histórico para lo que creemos. De hecho, me voy a los padres de la iglesia que no articularon la teología pentecostal como hoy la conocemos. Claro. ¿Qué teología no ha sido articulada? Todas tuvieron su proceso histórico. Entonces, ese argumento del tiempo a mí no me gusta, ¿no? Porque no pasa la prueba. Muchas doctrinas, Lutero con su visión de la justificación de la fe era muy novedosa para su tiempo, pero no quiere decir que no sea verdad. Claro. Entonces, ya en los padres de la iglesia encontramos esto. Yo lo abordo desde Juan 20:22 y cómo Juan permite que el espíritu profético Lucas lo cuente. Entonces, está muy interesante. Entonces, yo deseo que vean que tenemos bases sólidas, epistémicas correctas, antropología, por eso me voy a la antropología, de Selem Demut, la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Ahí me baso mucho en la tesis de Peter Gentry y Wellum. Son unos bautistas del sur. Casi no me gustan los teólogos, pero ellos sí me encantan. Tiene un libro que se llama El reino de Dios a través de los pactos, y me gusta mucho la manera en que ellos abordan esto, y de ahí me baso yo, me paro sobre sus hombros para decir que en Juan 20:22 hay una transformación ontológica que devuelve la dignidad del imago Dei al ser humano, basado en Ezequiel 36, Ezequiel 37, Ezequiel 47, con el río que fluye del templo, y cómo en Pentecostés se recibe la vocación profética para hacer luz a las naciones. Hay un fundamento. Segundo, porque quiero que vivan el bautismo en el Espíritu. Y que vean que la señal en las lenguas no es arbitraria, sino tiene una razón de ser. Me baso en Craig Kinner, en Hermenéutica del Espíritu, él habla mucho de eso, pero también jala otra dimensión, incluso paulina, porque en Romanos capítulo 8 leemos acerca de unos gemidos indecibles. Que Caseman, este discípulo de Bullman, dijo que en efecto eran lenguas. Entonces también ahí me baso mucho en Caseman. Entonces, teología bíblica, pero también teología sistemática, porque me estoy basando en autores y la forma en que ellos comprendieron el texto, ¿no? ¿No? Y tu deseo detrás de todo esto es que tengan esta experiencia teológica, pero también esta experiencia vivencial, ¿no? O sea, que se pueda ver reflejado en eso, que el contexto en el que vivimos, pues, ha venido disminuyendo. Muchas estadísticas son un poco graves, ¿no? En este aspecto de cómo pues nuestra tradición es pentecostal, pero en la práctica se ha convertido en todo menos pentecostal. Y demostrar, brother, que los pentecostales también tenemos lo nuestro, ¿no? Yo respeto mucho la teología reformada. Yo leo a teólogos de verdad reformados. O sea, Miguel Núñez, Ugel Michelén, todos ellos no son reformados. Les puede gustar el calvinismo, pero no son reformados. Bautizan gente mayor. Un reformado bautiza niños. Está suscrita a la teología del pacto, como lo comprende la iglesia presbiteriana anglicana. O sea, hay muy buenos. Yo me baso mucho en teólogos reformados como J.K. Bale. Excelente todo. Bale se llama, pronuncia. Increíble su trabajo. Pero también la teología pentecostal tiene bases sólidas. Entonces, yo soy un hombre que es aquí o allá. No ando ahí como que pisando, no. Yo soy pentecostal. Sí. Y hace falta, ¿no? Sí, y quiero reflejar que habemos pensadores que podemos ser totalmente, no me gusta decir racional, porque siento que yo no soy un racionalista, pero que tenemos fundamento experiencial, bíblico, la tradición cristiana. ¿Y por qué vamos a deshacernos de una herencia tan bonita que tenemos? Por excesos de otros. ¿Qué otra es la cuestión? Algunos piensan que solamente en el pentecostalismo hay excesos. Claro. No, hombre, del otro lado también los hay. Entonces no hay que idealizar ningún grupo, pero creo que tenemos una articulación teológica muy sólida, muy buena en cuanto a la neumatología. La verdad es que sí. Otra cosa es que yo, pues, hace tiempo me liberé de mucha forma de ver el texto de los pentecostales que heredamos incluso del evangelicalismo libre de los hermanos de Plymouth, y preferí ver una visión que esté más acorde a nuestra visión pentecostal, ¿no? Ver la narrativa bíblica como una progresión, una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también una discontinuidad ahí. Entonces, yo no me caso con ninguna teología del pacto, teología dispensacionalista. No, yo estoy como en un punto medio ahí. Veo que los pactos son la estructura de la metanarrativa del texto bíblico y me baso en eso porque es una progresión que se va dando hasta el fin, el culmen de los tiempos. Buenísimo. Y bueno, pues esperemos que todo ese espíritu y ese deseo que hay detrás pues pueda
pronto verse, ¿no? En todos aquellos que adquiramos el libro. Hay que esperar un poco más. Sí, en febrero. Febrero Sí. 2025 va a estar a la Pero es venta. mejor esperar y que salga todo bien a apresurarse y que nos salga bien, ¿no? Sí, ¿no? O quizá publicarlo de una manera, no sé, más fácil. Pues yo pensaba, de hecho, autopublicar el libro, ¿no? Pero Dios abrió las puertas, Dios brother. abrió Yo no las sé puertas. cómo me puse en contacto con Eliseo Vila y él realmente fue una conversación que teníamos por Face yo realmente le escribí para pedirle si me podía hacer un endorso, es decir, escribir ahí un comentario como se lo pedía al teólogo Darío López de Oxford, me escribió, le pedí al hermano Juan Valdés, apologista de Asamblea de Dios, buenísimo, me escribió, a otros amigos como el profesor Elías Chávez, muy popular en las redes sociales, él, pentecostal de Hueso Colorado, me escribió, mi amigo Fernando, el hermano Edgardo Muñoz de Argentina, y yo le pregunté a él y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú publiques conmigo, mándame tu manuscrito. Le mandé el manuscrito, el capítulo 1 que tenía, y le encantó. Y pues dijo, pues vamos a sacar el libro. Y aquí fueron 2 años casi de trabajo, o sea, y eso que él decidió sacarlo de lo más pronto, porque si no puede tardar mucho más. Adelantó ahí. La gente cree que son papitas doradas, bro. No. O sea, los libros, ¿en serio? Habían alumnos que me decían, ese dichoso libro, profe, ¿cuándo sale? Paciencia, todo con calma. Sí, yo me acuerdo que publicaste que estoy empezando a escribir mi libro formalmente. Sí. O sea, y no nomás fue como que te sentaste y a consultar. Ya llevabas años de consulta. Ya estaba toda la idea aquí. Algo que los teólogos tenemos que aprender a hacer es sintetizar. Siempre lo digo, tener ya todo en la mente. Yo he aprendido eso. La estructura la tengo ya en la mente. Lo que quiero hacer. ¿Qué hago? Pues a darle talacha y a rectificar fuentes. O sea, ir a consultar bibliografía. Pero yo me acuerdo en qué libro estaba. Dios me ha ayudado en eso. Sí, Entonces, ese pensamiento, pero citar. Algo que veo que hoy también somos una burla es que veo autores que no citan nada. A nadie importante. Años luz atrás, no se han actualizado. Entonces, pues yo deseo que, no es vanagloria, de verdad, yo deseo que este libro motive a otros muchachos, porque veo que me escriben y comentan, y yo deseo que ellos también avancen y tengamos teólogos pentecostales, bien integrales, que disfruten de toda esta riqueza cristiana que tenemos, de la cristiandad, de la ventaja la escolástica, incluso escolástica, la postura tomista. Yo no soy tomista ni teísta clásico tan así, pero los padres de la iglesia, claro, todo eso que tenemos tan hermoso, ¿no? Y no, en vez de eso cantamos la tsunamita, brother. La tsunamita, esta semana publicaste algo ahí, compartiste. es puro rebane. Pero son memes, ¿verdad? A veces como que la gente no logra separar estas dos personalidades de Coco. Y esta es mi personalidad de teólogo, o sea, te estoy hablando como sentido profesionalmente, Sí. ¿no? En lo común, pues ni platicamos casi de esto, ¿no? Pero Claro. pues como me preguntó, pues aquí ya saco la trinchera. No, pues qué bueno tenerte de vuelta por acá. Muchas gracias por compartir este tiempo. No, a ti, brother. y pues vamos a esperar que salga este libro para poder leerlo y poder pues ver que eso se cumpla, ¿verdad? Todo eso que hay detrás de este libro y pues que ha tenido muchos procesos, desde tus procesos personales y no solamente los procesos como los que mencionaste en el podcast pasado, sino estos últimos años donde has venido viendo ya pues tu matrimonio, tu estabilización como ya como ministro bien, todo esto, ¿verdad? Toda esta segunda parte de los procesos de Dios y pues que todo esto pues venga a añadirse, ¿no? A esta lista de éxitos para tu libro y pues por aquí pues, esperemos tener otro episodio para ya tener el libro en las manos y poder seguir compartiendo. Pues, a ver si el próximo año, no sé cuándo nos veamos y hacemos el podcast ya con el libro. Pues con el libro en mano y todo, pero pues gracias, unas últimas palabras. No, chicos, Dios les bendiga, es un honor y pues léanlo, espero que sea de bendición para ustedes. Si no entienden algo, traté de balancearlo entre lo complejo y lo fácil. Escríbanme con mucho gusto y ahí platicamos. Mi deseo es que realmente experimenten el bautismo en el Espíritu, experimenten los dones del Espíritu Santo y no solamente eso, caminen, aunque venga el sufrimiento, la adversidad, sigan al Maestro para terminar bien, ¿verdad? Con la corona incorruptible. Una frase que dice Pepe Saucedo es que vacíos teológicos producen vacíos experienciales.
Así Entonces, pues ojalá que este libro venga a llenar ese vacío para muchos jóvenes, para muchos de esta nueva generación, pero pues que llene también el vacío de la experiencia, ¿no? Amén. Entonces, pues un saludo a todos los que vieron o escucharon este episodio. Nos vemos a la próxima. Cuídense, amigos. Bye.